Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola, a ver amigos, gracias por seguir con nosotros. Hace algunos días, la superintendenta de la Economía Popular y Solidaria, en una entrevista con Primicias, prendía unas alarmas de un tema que puede ser cotidiano y que no lo prestemos mucha atención, que es el sobreendeudamiento de los ecuatorianos. Por eso la hemos invitado. Margarita Hernández, superintendenta de la Economía Popular y Solidaria, está con nosotros. Señora superintendenta, gracias por acompañarnos. Buenos días. Un tema que a lo mejor lo padece la gran mayoría de personas, que no lo toma mucho en cuenta y que después, cuando ya entra en laberintos sin salida, se buscan justamente eso, las salidas que no existen, aunque usted dice que siempre existe una salida para un sobreendeudamiento. Buenos días. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, desde el organismo de control hacemos un acompañamiento permanente de las cifras de las entidades que conforman el sector financiero popular y solidario, y hemos visto con preocupación cómo desde mediados del año anterior hasta la fecha hay un indicador que va creciendo de manera sostenida, y es precisamente el de la mora. ¿Qué significa esto? Significa que cada vez las personas tienen menos capacidad de honrar, de cumplir sus obligaciones crediticias. Y tenemos que entender que hay un análisis ulterior detrás del indicador de la mora. Claro que nos preocupa desde el punto de vista de los indicadores financieros de las entidades que la mora crezca, por lo que esto implica para las entidades controladas. Pero detrás de ese indicador de mora hay personas que tienen problemas ya no solo respecto de un crédito, sino de su situación económica general o de su situación económica familiar. Y ahí es donde tenemos que concentrarnos en la necesidad de establecer mecanismos para solucionar estos problemas, porque solucionar esto tiene el doble impacto. Alivia a la persona y por lo tanto procura su bienestar financiero, pero también alivia a las entidades en razón de la gestión que tienen que hacer por el aumento de este indicador. Ahora, para ubicar un poco a la gente, estamos hablando de la economía de los ecuatorianos comunes y corrientes, que no tienen empresas, que viven de su sueldo, que acuden a cooperativas, que tienen cuentas de ahorro en cooperativas, que piden préstamos en cooperativas, y se rigen 404 cooperativas a nivel nacional. No estamos hablando de la banca en general, de la banca más grande, de créditos comerciales, sino de la economía más ajustada, digámoslo así. En realidad no. El tema del sobreendeudamiento es transversal Ujú. al sistema financiero nacional y a la economía del Ajá. país. Y no estamos hablando de que son las cooperativas las que han sobreendeudado a sus socios a través del acceso al crédito, Ujú. sino de que las personas, los ecuatorianos, están sobreendeudados porque tienen acceso a demasiados créditos y los toman sin entender lo que esas obligaciones significan, o inclusive arriesgando su propia estabilidad financiera. En general, esos créditos, ¿para qué son? ¿Para qué los piden? Hay de todo, pensemos en las facilidades, por ejemplo, que las casas comerciales dan para todo tipo de Ese es compras. el otro tema. Entonces, ahorita, ¿para qué buscan los créditos en las cooperativas, por ejemplo? Luego Es hablamos de las casas comerciales con las que claro. uno va y con la cédula simplemente te prestan para que tú compres productos, digamos. Pero hablemos todavía del tema del sistema financiero a nivel de cooperativas. Ujú. En el sector financiero popular y solidario, si nosotros analizamos la cartera, la mayoría de la cartera está colocada en consumo y microcrédito. Cuando nosotros vemos lo que significa este rubro, ¿no es cierto?, del consumo, ahí adentro está todo, desde la compra de vehículos, por ejemplo, hasta lo que tiene que ver con el gasto de la tarjeta de crédito, ¿no es cierto? Y el micro es una metodología de crédito que está precisamente orientada a apalancar al pequeño empresario, al microempresario, al emprendedor. Ahora, esto no es, aunque sí es la mayoría de la porción de la cartera que colocan las cooperativas y las mutualistas, no es el único crédito al que tienen acceso las personas, y por eso cuando hablamos de ese sobreendeudamiento de las personas, hablamos de este concepto general.
La subida de la mora no es solo en la cartera de las cooperativas. La mora también ha subido en la cartera de los bancos y estamos seguros, si es que tuviéramos cifras, que podríamos verificar también una subida de la mora en la cartera de las casas comerciales. Estamos hablando con la superintendente de la Economía Popular y Solidaria, Margarita Hernández. Margarita, buenos días. A esta situación de alta morosidad, de que los ecuatorianos están sobreendeudados, de que les cuesta mucho pagar sus deudas, también usted ha mencionado que este año ha sido desafiante para el sector, sobre todo de la economía popular y solidaria, porque las entidades también están desacelerando la colocación de nuevos créditos y esto obviamente podría mermar la economía, pero ¿qué podemos esperar en este escenario que estamos? Lo que sucede es que hay que entender, y usted lo ha dicho con toda propiedad, que este es un escenario global. No estamos hablando de un hecho que simplemente ha aparecido, estamos hablando de muchas condiciones que han afectado la capacidad económica de los ecuatorianos y que además tienen una incidencia en el entorno económico del país. Entonces, pensemos, vámonos al microcrédito del que hablábamos hace un momento, ¿no es cierto? El pequeño empresario, el emprendedor que recibe un crédito que le permite gestionar su Claro. negocio puesto en el garage de la casa. Ok, pero ¿qué sucede con ese negocio? Sucede que desde hace eh, casi un año está sometido a muchísimas condiciones externas, como por ejemplo la inseguridad, los apagones, temas relacionados con los efectos adversos del cambio climático, como las afectaciones por el fenómeno del Niño o el invierno anticipado en la costa. Estamos hablando de la reducción del empleo. Y entonces, todo esto va mermando la capacidad económica de las personas y en un momento determinado tengo que elegir, ¿pago el crédito o hago las compras para la semana? Ujú. Y voy a elegir hacer las compras para la semana. Y arrastro y sigo arrastrando la morosidad. Correcto. O opto por la tarjeta de crédito, que también me llega con muchísimas facilidades. Claro. Y entonces, si no estoy educado para entender lo que esas obligaciones significan, o la desesperación me hace pensar que puedo seguirme endeudando y en un momento determinado voy a poder solucionar esta situación, entonces lo que va a suceder es que ese sobreendeudamiento va a afectar necesariamente en la condición económica de la persona, pero además va a redundar en estos indicadores que ya los vemos, insisto, no solo en las cooperativas, sino en el sistema financiero en general. Hablemos de las condiciones generales y los comparativos de años anteriores. ¿Qué ha pasado este año para que sea diferente? ¿Es diferente, es más grave que, por ejemplo, el año de la pandemia, cuando mucha gente perdió el empleo, cuando, bueno, digamos, el consumo bajó porque los locales estaban cerrados además? Pero, ¿qué condiciones son las que marcan este problema hoy? Tenemos indicadores que se pueden comparar y inclusive en algunos momentos son más altos que los de la pandemia. ¿Cuáles, por Claro. ejemplo? La morosidad. La morosidad que genera, Pero qué hay condiciones del país hacen para que hoy haya menos ingreso para la gente, por ejemplo, la falta de empleo, ujú, pero generada por inseguridad, inseguridad. apagones, los cambios en las condiciones económicas de las personas por la reducción de las condiciones en las que se dan, por ejemplo, los ingresos adicionales, ¿no es cierto? Si es que nosotros pensamos en otros rubros o en el crecimiento que estaba proyectado para el país, ¿no es cierto? Que era un crecimiento que ya era mínimo. Según las proyecciones que estaban presentadas por el Banco Central para el próximo año y que sin embargo no consideraban otras afectaciones como por ejemplo nuevos impuestos, el cambio en el IVA, el tema de la subida de los combustibles. Entonces, hay sectores de la economía que han seguido afectándose y que no han logrado recuperarse desde la pandemia. Y acordémonos de que la pandemia no fue un hecho que simplemente nos vino, es que nuestra economía ya estaba afectada por Claro, un hecho anterior, que era el paro nacional, y luego tuvimos otro paro otro para nacional. nacional. Entonces, claro, esta economía que no logra terminar de estabilizarse, sigue afectándose por nuevos elementos, como es los que hemos mencionado, La ¿cierto? Los inseguridad, por apagones, la ejemplo. inseguridad. Entonces, todo eso va afectando la condición de la posibilidad, más bien dicho, de las personas de cumplir con sus obligaciones. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Y por qué es importante levantar esta alerta en este momento? Que cuando tuvimos las condiciones que tuvimos en la pandemia, se emitieron normativas específicas, temporales y extraordinarias que permitieron mitigar el impacto de lo que sucedía en la economía en ese momento. Que era una situación extraordinaria, así es, pero se gestionó adecuada y oportunamente la normativa que se requería. En este momento, lo que tenemos que hacer es mirar objetivamente a esa situación,
analizar las cifras y tomar medidas desde lo regulatorio precisamente para que estos impactos no generen más problemas, como el que hablamos hace un momento. Claro. Porque si es que yo no tomo medidas y sigue subiendo la morosidad y cada vez es más complicado recuperar los créditos y hay una contracción de la liquidez como existe en este momento, cada vez hay menos recursos en la economía y es más caro captar esos recursos, por eso las tasas a las que capto van subiendo, pero las tasas a las que coloco están fijas, llega un momento en que el margen financiero se va estrechando y hay ciertos tipos de crédito que ya no se colocan. Y eso es lo que estamos viendo en este momento, que hay una estabilización, llamémoslo así, de la colocación de los créditos, es decir, hay un punto en el que ya no crecen. Y ahí es donde tenemos que preocuparnos porque el crédito es un dinamizador natural de la economía. Qué complejo, Margarita, ¿qué se puede hacer desde la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria por este tema para evitar que siga creciendo esta morosidad de la gente? No podemos evitar que siga creciendo la morosidad de la gente. Lo Controlar los que créditos que se otorgan. Desde lo regulatorio, ¿qué es? desde lo regulatorio, y yo agradezco la pregunta a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, desde hace 5 años ha establecido unos ejes estratégicos que trabajan precisamente para favorecer mejores condiciones. Entonces, ¿qué hemos hecho? En el 2020 emitimos una norma de educación financiera para que a través de esa norma las cooperativas y las mutualistas lleven educación financiera adecuada y oportuna a sus socios que van a recibir crédito. ¿Por qué decimos oportuna? Porque no es que le tengo que dar la educación financiera cuando sea, es que tiene que recibir la educación financiera antes de endeudarse para que pueda entender el proceso y para que lo pueda asumir adecuadamente. Será una materia de malla curricular. Así es, y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria trabaja en eso desde el 2018. Fuimos testigos de honor en la firma del primer convenio que hizo el Ministerio de Educación con el Sparkasse Stiftung, que es una fundación alemana de las cajas de ahorro, precisamente para incluir en la malla curricular de escuelas y colegios la materia de educación financiera. Finalmente se ha logrado con la Estrategia Nacional de Educación Financiera, pero esto ha sido una lucha de más de 5 años. Y esto arranca en el año lectivo que viene. Así entendemos que en este momento, Desde todo el colegio, desde el nivel básico inicial. esto es parte de las potestades del Ministerio de Educación y nosotros entendemos que en este momento arranca como un pilotaje en la sierra y en la región amazónica. Pero esto puede ser una solución, digamos, que la gente, siempre hemos hablado de la educación financiera. Ujú. ¿Usted cree que puede ser una solución para que el ecuatoriano sea más responsable en el manejo? Porque después vienen, las razones son, no, es que no hay trabajo, entonces de alguna manera tengo que llevar las cosas a mi casa y por eso vienen los endeudamientos y los círculos viciosos. Endeudarse no es malo. Así es. Lo que hay que saber es cómo endeudarse, lo que significa un crédito. ¿Por qué tenemos tantas personas que acceden al chulco? Y en realidad, perdón que mezcle esto, pero hay muchos elementos, ¿no es cierto?, que analizar. Las personas que van a un prestamista irregular normalmente hacen análisis que no son razonables desde un punto de vista de, por ejemplo, los principios de la educación financiera, porque dicen es que no me piden tantos papeles, cuando en realidad, si yo comparo el riesgo y la tasa de lo que pago en un prestamista informal, ¿no es cierto?, o irregular, frente a llenar un formulario de crédito, en realidad no debería tener la otra opción, ni siquiera la debería pensar. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esta falta de educación y muchísimas ideas preconcebidas que tenemos nos hacen rechazar al intermediario financiero formal. Y por eso informar y educarse es básico. Ahora, un tema que usted lo mencionó, lo dije, que dije después lo tratamos, es este tema con las casas comerciales, que no son parte del sistema financiero, pero dan crédito, y dan crédito facilito. Y la gente atraída por esas facilidades va y se endeuda. Y yo he visto, y solo por comparar, he hecho cálculos en algunas cosas, que a veces pagar con tarjeta de crédito resulta más barato que hacer un crédito directo con ciertas casas comerciales. Pero eso no es justo con la gente que no tiene tarjeta de crédito y Claro. que no tiene otra opción. Inclusive piense en condiciones que son totalmente abusivas. A mí me pasó, y yo le digo por mi experiencia personal, en una casa comercial, yo hice una compra y la diferí y luego pude pagar las cuotas que me faltaban en un solo pago. Fui, pagué y el siguiente mes me llegó otro cobro por un saldo. Entonces me acerqué a preguntar, le dije, pero yo cancelé completamente. Ah, es que canceló lo que debía de la cuota,
pero el interés se sigue cobrando a menos que usted venga y me diga que ya no quiere que le cobre el interés y que le ponga en lo que me precanceló. Bueno, una explicación Wow. que claro, me dejó aterrada. Fui a la Defensoría del Pueblo y dije, quiero poner una queja Que contra. no pudiera la Claro. superintendencia. Fui a hacer la denuncia y me dijeron, verá, sí, o sea, puede hacer la denuncia, pero les vamos a llamar a una reunión para que conversen. No tenemos un espacio que defienda a los Increíble. consumidores claramente. Y yo soy una persona que tiene acceso a información y que conoce, que leyó las condiciones y sin embargo esto nos pasa. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos que educar más, tenemos que llevar mejores conocimientos a las personas, tenemos que volver transparentes los espacios de acceso al crédito y eso también es educación. Y en esa medida, lograr que las personas tomen mejores decisiones financieras. Son las 8:42. Qué buen tema. Para que la gente escucha y que está pasando este tema muy complicado, además para la economía familiar, eh, lo pueda, usted dice, no es malo endeudarse, hay que saber cómo endeudarse. ¿Cómo uno se endeuda y cómo uno puede salir de los problemas? Hay bueno, hay muchas metodologías, ¿no es cierto? Pero hay dos cosas que son básicas. Y la primera es entender que hay que ordenar las finanzas. Y ese es un principio básico de la educación financiera, ¿no es cierto? Hacer un presupuesto. Entonces, no estamos acostumbrados a hacer presupuestos. Creemos que podemos manejarnos con la poca información que nos llega. La digitalización de muchos procesos ha hecho que los volvamos lejanos. Entonces, por ejemplo, antes llegaba el estado de cuenta de la tarjeta de crédito en papel. Ujú, Quiera que no, ahí estaba y hasta por curiosidad yo abría. claro. Ahora me llega un mail que Y lo dejabas por probablemente. ahí y una vez pasado te volvía a encontrar como no queriendo con la deuda. Correcto, pero está ahí, Sí. ¿no es cierto? Lo tengo presente. En este momento es un correo más que nos llega a todos entre todos los correos que nos llegan, entonces tal vez no lo veo y no estoy viendo lo que debo, solo estoy recibiendo el mensaje en el teléfono que me dice su cuota es tanto y estoy pensando en la cuota y no estoy dándome cuenta de lo que estoy gastando con la tarjeta o pensando lo que eso significa. Tal vez no estoy entendiendo cómo me calculan la cuota y como sigo gastando y la cuota solo sube poco, pienso que es manejable Ah, y pues no una bolita de regreso a nieve, ver ¿no? correcto. Entonces, un excelente modo de pagar es generar la misma bola de nieve, pero al revés, dedicarme a una deuda, tal vez la menor, la de más bajo monto, pero dedicarme a la deuda, no a la cuota. Entonces, Mm. pagar la cuota y lo que me sobre a esa deuda, al capital, la cuota y lo que me sobre a esa deuda. Y va a llegar un momento en que necesariamente voy a ganarle. Ganada esa, ataco la siguiente. ¿Cómo? Sin volverme a endeudar. Es Mm. decir, Ujú. abstenerme de en este tiempo en el que estoy tratando de controlar mis deudas, seguirme endeudando. Y justamente son estas deudas que considero pequeñas, la pequeña cuota. Ahí es donde tengo que concentrarme porque se suma a todas las otras pequeñas cuotas y por supuesto va mermando mi capacidad económica. Muchísimas gracias por venir, Margarita Hernández, Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, con este tema tan importante. Gracias, tenga buen día. Vamos a hacer una pausa y regresamos para conversar con la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Gisela Garzón. Volvemos.